Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Esta semana hubo un hecho político con implicaciones enormes. Estoy hablando de la reunión en el Senado de la República donde estuvieron presentes Álvaro Uribe, Iván Cepeda, Paulo Catatumbo y Victoria Sandino de la FARC, Gustavo Petro, Angélica Lozano, los liberales, Cambio Radical, el partido de la U, etcétera, etcétera. Y es un hecho político enorme, incluso más allá de la razón puntual por la cual se reunieron, que era para hablar de la JEP. El solo hecho de que toda esta gente haya estado de acuerdo en compartir un espacio cerrado y privado dice montones. Porque además de innumerables demandas penales mutuas, acusaciones mutuas de corrupción, de paramilitarismo, de terrorismo, entre los asistentes a esa reunión se han acusado incluso de haberse matado parientes. En el caso de Álvaro Uribe, por ejemplo, está bastante bien establecido que al papá lo mató las FARC. Por otro lado, también es un hecho político enorme que el tema de la reunión fuera la JEP, la justicia transicional, el aspecto más espinoso y más controversial de todo el acuerdo de paz con la FARC. La reunión de esta semana recuerda a esta otra foto. La primera reunión de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos luego de más de 5 años de distancia política, justo tras la derrota de Santos en el plebiscito. En ese momento del 2016, en esa renegociación, la JEP fue uno de los puntos más controversiales, de los que al final separaron tanto las posiciones que no lograron ponerse de acuerdo. A diferencia de lo que pasó hace 2 años en la renegociación del plebiscito, la reunión de esta semana logró, por primera vez, poner de acuerdo en algunos puntos básicos a todas las fuerzas políticas del país alrededor de unas modificaciones a la JEP. Por primera vez, hay un camino para dejar atrás, ojalá finalmente, buena parte de la división que generó este acuerdo de paz. Y eso, como les decía al principio, es un hecho político enorme. Aquí arranco Zona Franca. Y hablamos de este enorme hecho político. Esta noche me acompañan personas que han tenido diversas posiciones y tal vez esta noche van a estar de acuerdo. Vamos a ver, Francisco Tolosa es de la FARC, fue uno de los voceros en ese proceso inicial cuando tenían voz y no tenían voto, que se llamaba Voces de Paz. Francisco, politólogo, un placer tenerlo acá. Buenas noches, agradeciendo la invitación y acá a seguir defendiendo la JEP y los acuerdos, como siempre. ¿Usted no quedó tan contento con los primeros avances de esta reunión? No estamos contentos con los avances de la implementación en general, diría yo. Habría que analizarlo bien. Julián Quintana fue director del CTI, es abogado litigante, penalista, y ha expresado... ¿Usted no es del Centro Democrático, sí? No, no tengo ideologías, pero obviamente por convicción defiendo mis ideas, ni me ha faltado. Y ha sido crítico del acuerdo, de la implementación, sobre todo de la justicia transicional. Sin duda alguna, no tengo como mucha coherencia frente al tema de la JEP, no me gustan algunas cosas. Tampoco le gusta o le gustaba a Guillermo Rodríguez, es también abogado, fue el abogado de Álvaro Uribe en algunos casos, en el caso de su demanda por la privatización de Isagen, es del Centro Democrático. ¿Y qué tal? ¿Cómo le pareció esa reunión, Guillermo? Buenas noches, Daniel, gracias por la invitación, un saludo para nuestros compañeros del panel y a todos sus televidentes. No, me parece interesante y pues a eso venimos, ¿no? A debatir y a votar ideas sobre esto que es la democracia y que realmente los televidentes no entienden mucho. Y tengo una silla vacía que va a ser ocupada en algunos minutos por la senadora del Partido Verde de la Comisión Primera, quien estuvo en esa reunión, Angélica Lozano. El tráfico la tiene un poquito retrasada, pero ya en unos minutos nos acompaña. Y entonces, a ver, la reunión de la que les estoy hablando es esta, que fue publicada a través de varias fotos que hicieron los mismos senadores. Y entonces, ojo, miren, ahí está Gustavo Petro, está
Iván Cepeda, está Álvaro Uribe. Santiago Valencia. Está Santiago Valencia, está Temístocles Ortega, está atrás, se veía a Victoria Sandino, que está aquí en primer plano, que es una de las representantes de las FARC. Fíjense, ahí está hablando con María Fernanda Cabal. Y esto, y sin entrar a hablar un poco de lo que estaban hablando, que es bastante técnico, pero esto ya es un hecho, podemos decir, sin precedentes, ¿cierto, Francisco? Bueno, yo creo que lo que hay que saludar es que, fruto del acuerdo de paz, hoy civilizadamente se puede discutir en el Congreso de la República sobre múltiples temas, no solamente frente a la JEP. Creo que esta es una foto tal vez inédita por el tema, por la reunión privada, pero ya se han presentado varias veces cruces de miembros de los diferentes partidos. Porque hoy la buena noticia es que la FARC es un partido como cualquier otro, sí, con unas garantías especiales gracias al acuerdo de paz. Ahora, otra cosa es que yo apoye que una componenda se pueda reemplazar el acuerdo final que fue firmado. Y ahorita vamos para allá y hablamos de los detalles de lo que se acordó. Yo quiero darle significado político a lo que es esta reunión. La oficina donde se reunieron, Julián, fue la oficina del presidente del Congreso, que es del Centro Democrático, que es el señor Ernesto Macías. Es decir, este no fue un cruce en un corredor, esta fue la primera reunión, excepto por la reunión que se citó en Palacio, ¿no? Donde Iván Duque invitó a Timochenko. Esta es la primera reunión en el Congreso y donde estaba Álvaro Uribe con miembros de las FARC para hacer una negociación política. Bueno, yo pienso que es un precedente importante, sin embargo, no hay que olvidar que en ese ámbito pues, los congresistas están cumpliendo con su trabajo. Y yo creo que no hay que olvidar que uno de los proyectos que el presidente Duque le dijo a todos los colombianos que iba a hacer una vez que asumiera el gobierno era la modificación de los acuerdos en lo que él creía que no estaba bien. Y sin duda alguna esta reunión representa ese apoyo al presidente Duque. Estamos entrando en un terreno donde se está habilitando una modificación, recordando que el profesor Santos, que tanto dijo que no eran modificables y que eran inmodificables, insistió, hoy estamos viendo que eso no era una realidad. Entonces yo creo que es un ejercicio normal del Congreso, donde se discute efectivamente modificaciones que son sumamente necesarias e importantes hoy. Normal, pero nunca es normal que Gustavo Petro, Iván Cepeda y Álvaro Uribe estén de acuerdo en unas modificaciones. Tal vez déjeme sacar a Iván Cepeda de ahí. Que Gustavo Petro y Álvaro Uribe estén de acuerdo en unas modificaciones a la JEP. Bueno, Daniel, vale recalcar que la Justicia Especial para la Paz estaba en un eje vertical de un contexto muy importante. ¿Por qué? Porque hay una de sus salas o secciones tiene la posibilidad de revisar sentencias bajo el contexto del conflicto armado y puede abrir casos o reabrir casos que ya han sido juzgados. Entonces, esto es un planteamiento que hace que muchas fuerzas que han estado en esta fricción política y, por llamarlo así, militar o de guerra, pues converjan para intereses jurídicos superiores que merecen una dialéctica también superior. Entonces, les voy a poner lo que dijo Álvaro Uribe después de este acuerdo, que es, ojo, un acuerdo parcial. Esta es una modificación constitucional que tendrá que tener al menos 7 debates más en el Congreso de la República. Nosotros aceptamos la propuesta liberal, pero también quedó claro que en el curso de los debates que siguen se discutirá el número de magistrados. La aprobación de este acuerdo y el pacto político que se hizo no implica renunciar a opiniones que tenemos sobre la JEP, que son diferentes. Y entonces aquí hay una primera aproximación a lo que es esta discusión política. Angélica, bienvenida al programa. Viene directamente de su actividad legislativa, que incluyó anteayer, ¿fue esta reunión? Antier, sí. Anteayer, esta reunión. Sí. Y estábamos hablando un poco de lo que implica como hecho político y ahí es decir, lo que dice Uribe es, no estamos de acuerdo todavía en todo, pero estamos de acuerdo en que nos vamos a poner de acuerdo y en que tal vez vamos a dejar de pelear acerca de este tema de la JEP. Pues fue un proceso súper complejo, difícil, tensionante. Fueron 6 sesiones álgidas, profundas y muy valiosas, porque el Centro Democrático traía un proyecto que era otra JEP,
solo para militares, reducía las penas, generaba libertad condicional y beneficios sin verdad, era inadmisible para buena parte de la Comisión Primera, gente de todos los partidos, así que llegamos a un consenso. Sus peticiones las engroso en esos 3 temas y logramos consenso solo en uno. En los otros 2 temas son inaceptables porque romperían el acuerdo de paz, de modo que hay algo muy valioso que desde la posición política del partido de gobierno empiezan con toda su postura a reconocer la JEP. Creemos que es y venga, y cuéntenos cómo fue esa reunión, porque además del asunto puntual, ¿no?, del tener a esas personas en ese salón, yo me imagino que en algún momento debió haber sido como una sensación importante. Aquí está pasando algo que no había pasado en mucho tiempo y que se había demorado tal vez incluso después de la renegociación y que cierra un ciclo muy largo de varios años en el debate público de este país. Sí, yo los venía viendo cuando arrancó el programa y definitivamente esto lo abrió el acuerdo de paz, un espacio de tramitar civilizadamente las diferencias, las múltiples voces. Hoy, una chiva, hoy las FARC, el partido FARC, presidió la Comisión Primera de la Cámara. Marco Calarcá. Albán, su nombre anterior era Marcos Calarcá. Detalles pequeños. La foto, voy a confesar algo. Yo tomé la foto en la que está Cabal con Cepeda, Victoria y Sandra, y la tomé porque dije, esto es muy bello, y saqué el teléfono. Le puedo contar a los televidentes, fue absolutamente amable, cordial, tranquila, todo el mundo puso lo mejor de sí, tono tranquilo. Una reunión larguísima, además. Horas y horas. Hubo un minuto de salida de los chiros, el senador Uribe en un momento le dijo a Iván Cepeda, vamos a arreglar afuera, y todos, ay, bájele. ¿Esta fue su foto? Sí, acabo de confesarla, la tomé yo. Dije, esto es Colombia. Y aquí cabemos todos, con las diferencias que tenemos. Entonces, hubo diferencias, argumentos profundos, técnicos, serios, y fue bonito porque fue con respeto mutuo, plural, de absolutamente todo el mundo, y así es como tiene que tramitarse. Les cierro con algo. La postura más profunda la dio las FARC. Carlos Antonio Lozada, en un momento, el senador Julián Gallo, en un momento cuando el Centro Democrático planteaba hay que bajar penas, dicen ellos que para que no se inculpen inocentes. Entonces él dijo un momentico. Y entonces alguien dijo, pues si se le baja a los militares, se le baja a las FARC. Y Lozada dijo, un momentico, llevamos años soportando que nos digan que las FARC no le va a cumplir a las víctimas, años soportando que nos señalen y nos digan que esto es de impunidad. No aceptamos ninguna rebaja de penas, no aceptamos ningunos beneficios ni subrogados penales. Entonces fue muy valioso porque hablaron todas las voces de argumentos, intereses, emociones, dolores, y yo creo que ese es el camino. Le voy a dar otro dato, qué pena con los colegas, todo el mundo quedó bravo. Hoy me vi con Cabal esta mañana en el Senado y le dije que mucho palo y paloma, y me dijo, sí, la gente está brava. Le dije, bueno, los míos también, las FARC, pues vimos el comunicado. Entonces, si todo el mundo quedó bravo, quiere decir que todos hicimos concesiones pequeñas frente a las pretensiones de los demás, y que nadie quedó contento ni ganó lo que quería. Entonces yo creo que así se construye este rompecabezas. Y esto lo sugirió un poco la ministra del Interior, es decir, aquí está detrás el gobierno de Iván Duque, al decir que esto cerraba un proceso que había quedado inconcluso luego del plebiscito. Definitivamente se demuestra que faltó consenso. Cuando hubo el resultado del plebiscito, no se logró la concertación y quedó faltando un mecanismo para darle garantías técnicas a la investigación y juzgamiento de la fuerza pública. Hoy empiezan a equilibrarse las cargas. Hay un reconocimiento de unos miembros de la justicia transicional que tendrán que revisar con especialización técnica las circunstancias operativas especiales que deben ser tenidas en cuenta para el juzgamiento de la fuerza pública. Un proceso muy largo que tiene que ver, y aquí ya nos metemos un poco con el tema de la fuerza pública. Yo lo veía a usted como apretando los dientes ahí mientras veía las fotos, Guillermo. No sé si quiere decir algo. Pues sí, tengo varias reservas. Obviamente, todos los que hemos estado opinando y hemos estado desde hace muchos años, cuando escribimos nuestro libro sobre el proceso de paz con las FARC,
consideramos que los militares deben ser juzgados y procesados por sus pares. Eso es una filosofía de quienes creemos en ello, pero pues lamentablemente las circunstancias hoy son otras y lo que tenemos es otro. Y lo que se quería pues obviamente era una sala especial donde los magistrados tuvieran una formación castrense y supieran sobre el derecho operacional. Y cuando hay operaciones militares, pues quienes van a juzgar tienen que saber de las operaciones, cómo se hace una operación militar. Entonces, pues, partiendo de la base que eso es lo que hay hoy, una justicia especial para la paz, afuera de la Constitución del 91, que mediante un acto legislativo se creó y que hoy es una realidad jurídica y social, pues es una pequeña victoria de lo que hay, mientras algo, si llega a pasar algo. Pero y entonces, y yo solamente para que la gente se dé cuenta de la magnitud de lo que significa esta foto, es lo que usted está diciendo, y está diciendo, usted que ha sido un crítico acérrimo de la JEP, de su existencia, de su legitimidad, de todo, ya y está... sigo siéndolo. Sí, pero parto estoy dispuesto a pasar la página, es lo que hay. Y eso sería, si esto se concreta, Francisco, un gran logro. No, para mí, de pasar el acto legislativo como fue concertado, y yo lo digo porque la doctora Angélica Lozano ha sido una gran defensora del acuerdo y muchos de los que están en esa reunión actúan de buena fe, sería una violación de lo acordado, por varios motivos, por contenidos y por metodología. Yo preguntaría, en el acto legislativo 02, que aprobó el Congreso de la República, que la Corte Constitucional declaró exequible, se plantea que no se pueden modificar por 3 periodos presidenciales los contenidos del acuerdo relacionados con derechos fundamentales. Sí. Para nosotros el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es un sistema integral, valga la redundancia, inescindible. Y cuando tú empiezas a introducir variantes, como que sea el Consejo Superior de la Judicatura que resucita el duro de matar, Consejo Superior de la Judicatura, reaparece ahora nombrando magistrados externos, violando la autonomía de la JEP, de una JEP perseguida. De una JEP perseguida por el fiscal Martínez, allanada por el fiscal Martínez. Hoy la Procuraduría acaba de decirle a la JEP que no puede practicar pruebas, o sea, en el caso Santriz, etcétera, 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 aporreada por la ley de procedimiento aprobada por el Congreso. O sea, acá el acuerdo se firmó con unos criterios, ¿cierto? Y se planteó que eso se iba a cumplir. Yo valoro las críticas democráticas hechas por varios sectores del país, tienen derecho a criticar el acuerdo, pero la desmovilización de las FARC, el desarme efectivo que la FARC ha cumplido, se hizo con base en que el acuerdo no se modificaba. Y acá Congreso, Corte, Gobierno lo están modificando. Pero bienvenido al Estado. No. O sea, no, porque esto es un acuerdo especial firmado, hay un principio de pacta. Hay que partir de unos principios, ¿no? Aquí hay un principio democrático, y el principio democrático es que esos acuerdos no fueron validados. Sin embargo, se llegó a una concertación. Depende, no, el referendo, el plebiscito, no fue validado, el plebiscito que era la regla macro y la regla para poder continuar y para que los colombianos estuvieran de acuerdo o no con ese acuerdo de paz, no pasó. Sin embargo, que se hayan inventado un acuerdo, eso no lo vamos a discutir. Vamos a hablar del principio democrático. Y el principio democrático es que no. El principio democrático es que no pasó. Sin embargo, hubo unos acuerdos y hubo unas fricciones políticas que permitieron blindar lo acordado en La Habana por parte del gobierno con quienes estaban en el Congreso en su momento, siendo críticos constructivos de ese acuerdo. Sin embargo, se llegó y se hizo lo de septiembre y se continuó y demás. Pero pues aquí hay que partir de unos principios. Y el principio democrático es que usted defendiendo el acuerdo de paz. Las mayorías no aprobaron el acuerdo. Sin embargo, muchos colombianos estamos de acuerdo. Daniel, hay que seguir, pero no bajo los principios que la FARC quiere y no bajo los principios que la FARC ha querido, sino que hay unos principios democráticos y jurídicos que hay que validar y hay que respetar. Yo les repito, las FARC negoció con el Estado colombiano. Juan Manuel Santos actuó como jefe de Estado colombiano y el documento que se entregó ante el Consejo de Seguridad de la ONU lo hizo el Estado colombiano. La declaración unilateral fue del Estado colombiano, no del gobierno Santos. Eso no le gusta al uribismo. Y entonces el mito fundacional del plebiscito, etc. Y aquí ya nos metimos en los detalles de lo que es esta modificación, una modificación sensible a la forma en cómo se van a juzgar especialmente los miembros de la fuerza pública. No, Pero, falso. Daniel.
falso. Eso era lo que quería el Centro Democrático. Cambiar las reglas y salas especiales para militares. No, eso no pasó. Claro, pero los nuevos, y entonces usted me corrige, los nuevos magistrados no van a ser simplemente magistrados que van a juzgar a la fuerza pública. Son para todos. Yo quería decir una cosa que sé que no tengo que hablar. Hoy las salas, hoy son 38 magistrados. 5 magistrados tiene cada sala. ¿El acuerdo en qué consiste? En agregarle dos más a que hagan sala. Lo mismo todos. No cambian las funciones, no cambia nada, así que no es nada especial. Y entonces, déjeme, tengo que ir a la pausa. Vamos a la pausa. Pues, hablamos de lo que es esta modificación que nace a propósito del juzgamiento de los miembros de la fuerza pública y que modificaría en 2 magistrados cada una de las salas de la JEP. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 de la noche. Estamos hablando de la enorme reunión, el enorme hecho político que implica esto y el acuerdo que lograron. Un acuerdo que ha puesto de acuerdo a personas que habían sido muy críticas de la JEP, sobre todo como José Miguel Vivanco, el director para América Latina de Human Rights Watch, una organización de derechos humanos muy influyente. Creo que la reforma a la JEP aprobada hoy logra terminar con críticas sobre supuesta parcialidad de la JEP sin afectar derechos de víctimas, a lo menos respecto al valor de las confesiones. Seguimos los debates con atención y esperamos que partidos respeten acuerdo alcanzado. Y a Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno colombiano, dice: noticia enorme. La JEP amplía su legitimidad y se establecen garantías frente a incriminaciones. Felicitaciones a Uribe. Ojo, a Uribe. Humberto de la Calle felicitando a Uribe, a Petro, a Velasco, Juanita, Angélica, Roy y Rodrigo Lara. Y entonces, ¿de qué modificaciones que estamos hablando? Yo les voy a poner cuál es la modificación que se le hace a la JEP. Esto es de la propuesta de acto legislativo que fue aprobada en Comisión Primera del Senado de la República. Entonces, entran 14 magistrados adicionales a los 38 que hay hoy en día. Son 50, pero solo 38 en ejercicio, ¿cierto? ¿Los 50 son con los suplentes? Hay otra, pero no quiere decir que falten, sino hay unos suplentes. Estos magistrados, ¿cómo serán elegidos entonces? Serán elegidos por un comité autónomo. Delegados, los delegados de este comité serán escogidos 2 por el Consejo Superior de la Judicatura, 1 por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y otro por la Procuraduría General de la Nación. Y para la selección se tendrá en cuenta, dice, se tendrá en cuenta, no es obligatorio, se tendrá en cuenta conocimiento y experiencia en Derecho Internacional Humanitario, en Derechos Humanos y en Derecho Operacional. Y creo que ahí esa última es clave. Julián. Bueno, yo creo que es importante decir que todos los colombianos estaban preocupados por la imparcialidad de los magistrados. No podemos perder de vista que los que están hoy en la JEP tienen cierta ideología y eso es evidente. ¿Cuál? ¿Sí? Y su escogencia. ¿Cuál ideología? La ideología de izquierda, eso no es para nadie un secreto. No. Entonces yo creo que la intención de esta reforma, yo diría que lo veo muy bien, extrema izquierda. De extrema izquierda. El objetivo de esta reforma creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque plantea que magistrados elegidos de una forma objetiva, imparcial, puedan también tomar decisiones. Claro que uno entiende las preocupaciones de las FARC, porque después de tener magistrados de bolsillo, van a tener magistrados objetivos, que pueden tomar decisiones en derecho. Yo creo que es uno de los presupuestos más importantes que tiene esta reforma. Yo pienso y considero que bienvenido todo lo que pueda ayudar a los acuerdos, pero no se puede olvidar en el ámbito jurídico y que la esencia de este acuerdo realmente es un sometimiento de unos criminales a la justicia colombiana. Y algo importantísimo, esto no puede estar por encima de la Constitución. Y cuando estamos en la Constitución hay que estar con las reglas de juego y es una democracia, los congresistas haciendo unos debates interesantes y esta es la repercusión de esa democracia. Entonces, los debates. Angélica. Bueno, unas precisiones para los televidentes. La JEP actual y sus magistrados son gente respetable, jueces electos de una forma que para mí es perfecta, pero para medio país no, lo acabamos de ver con los 2 compañeros de la mesa. Este acuerdo de ayer es tan importante porque hace que gente como ellos, que tiene unas críticas respetables, diga, bueno, eso nos da más tranquilidad. Esa es la ganancia de ayer. No gané yo, no ganaron ellos. Gana el país, porque el conflicto lo tenemos que superar con la operación de la verdad, de la justicia, y ese es el sistema. La JEP es para eso. Y no sirve si a medio país nos gusta y medio país desconfía. Lo que se ganó ayer es eso, que yo sé las diferencias con las personas de las FARC,
pero estamos así, logrando que medio país que representan en esta mesa ustedes digan, así es mejor, confiamos más. Y yo le voy aquí a poner un regalo, y este es un tuit de uno de nuestros televidentes que ponía ahorita. Andrés Salamanca dice, y aquí le boto la pelota a usted, Francisco: aceptar que se eligieron nuevos magistrados encargados de juzgar a los miembros de la fuerza pública, no son a los miembros de la fuerza pública, son a todos los que entren a la JEP, no es una forma de aceptar el discurso de que los magistrados de la JEP tienen un sesgo ideológico. Es decir, aceptar el argumento de reconciliación política no implica poner en duda a la JEP misma, y creo que ahí viene la preocupación. Para allá vamos. De los múltiples mitos uribistas está que la JEP es la justicia de bolsillo de las FARC. Pero no la todo FARC quisiera... Usted ataca con sus argumentos diciendo que todo es uribista. No, es que medio país piensa diferente. Usted va a usar la categoría del doctor acá que sí, pero es que sus ataques es el uribismo. ¿Y qué de malo tiene el uribismo? No, pero es que yo no estoy diciendo que sea malo, pero déjeme categorizar. La derecha ha creado un mito que la JEP es una justicia de bolsillo. La JEP no es un tribunal revolucionario, por favor. La JEP es un tribunal, cuando dice, es que esos son elegidos... Bueno, imparcialmente. Y si eso no es cierto, que la JEP no, es que hay unas cosas que no comparten. Ahora, si eso no es cierto, ¿por qué protegen a Santrich? ¿Cuál que protegen a Santrich? ¿Cuál que protegen a Santrich? Santrich tendría que estar libre, doctor Quintana. Precedentes en Colombia, tendría que estar libre, doctor la Corte, no, porque es que acá para los doctores, el acto legislativo 01... Ese tema de Santrich es harina de otro costado. El acto legislativo 01... El acto legislativo 01 es parte de la Constitución, así no le gusta al gobierno, así no le gusta a la derecha o a medio país. Es parte de la Constitución. Y el acto legislativo 01 crea la JEP con un mecanismo imparcial. Porque yo diría, entonces no tienen sesgo ideológico los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no tienen sesgo ideológico del Consejo de Estado. No, acá los jueces son seres sexuados políticamente, pero un momento, está claro. Cuando se conforman las Cortes se garantiza la pluralidad en la elección. Eso es lo importante de las Cortes. Acá es lo importante. Que no se garantice la pluralidad de opiniones y acaba de responderse usted mismo la pregunta. Los jueces son sexuados políticamente. Claro, entonces, pero no son un tribunal de bolsillo, doctor. Pero tiene una ideología. Entonces, pero ese no es el pero a eso no vamos. 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 Acá se acaba de patentar. Un segundo. Acá se acaba de patentar la idea de que hay unos magistrados de bolsillo y unos magistrados buenos que sí van a llegar. Magistrados de primera y magistrados de segunda. Esa es mi preocupación. Pero lo decimos como lo eligieron. Nadie le está diciendo si son de primera o de segunda. Sí existen unos resquemores sociales muy grandes. Pero si usted sigue con ese monólogo, simplemente los televidentes se van a dar cuenta de que nada de lo que estamos diciendo acá es diferente a la realidad. Y aquí hay un sentimiento nacional de exacerbación y de no aceptación de la JEP por ciertas circunstancias. Hay un plan de linchamiento contra la JEP. Aquí nadie de los que estamos aquí está linchando a la JEP, ni ninguno de los que estamos aquí estamos en contra de deslegitimar algo que está legalmente en el ordenamiento jurídico. Que no nos gusta y que tenemos unas reservas, desde luego. Y es que estamos en un país democrático que nos permite hacer reservas. Y las seguiremos haciendo. Y seguiremos estando y haciendo, poniendo la lupa en lo más, en la minucia. Es decir, aquí están diciendo, tenemos reservas, pero no vamos a seguir modificando la JEP. Yo no puedo decir eso porque también hay unas personas que también están impulsando unas revocatorias populares para cambiar el tema de la Constitución. Pero lo que hay hoy estructuralmente, pues hay que continuar con eso. Y da más garantías, pues más magistrados. Un momento, porque si hay un acuerdo político detrás de esto. No es solamente vamos a modificar esto y ya, y después miramos a ver si hacemos un referendo para tumbar la JEP. No, aquí hay un acuerdo político entre fuerzas como el Centro Democrático, el Partido Verde, el Partido de la U. Todos, excepto la FARC hasta ahora. Todo el mundo. Yo quiero hacer una claridad. Primero a los televidentes. En el acuerdo de paz no dice número de magistrados. Ese es un tema de otro nivel por fuera del acuerdo. Ni cómo se llama la justicia transicional. Lo que se acordó está integralmente preservado, no es tocado ni se puede tocar en 3 gobiernos.
el actual presidente Duque, ni el gobierno que siga, ni el que siga. No se puede tocar nada estructural, nada del acuerdo. Entonces, los magistrados, ampliar 2 magistrados por sala, eso no hace parte del acuerdo, eso es complementario, no hay problema. ¿Cuál es el acuerdo político? Esta reforma tiene 8 debates, el de ayer fue el primero. ¿Cuál fue el compromiso? Que en los próximos 7 debates no le van a meter un solo tema nuevo, adicional, distinto, no van a revivir todo lo que pedían y que no lograron. Porque es que cuente un poquito de dónde arrancaba la cosa, porque arrancaba la cosa ¿cómo? Otra JEP solo para militares, para la fuerza pública, con otras penas, cambiadas sanciones. Era una sala, solamente era una frente sala, a la era una participación sala. de los militares. No, era otra, eso no era quiere una decir que sala. frente a Era otros una sala. temas se puedan Era una plantear sala. Eran 7 modificaciones. salas, eran 7 salas. Y eran una magistrados réplica. elegidos por el presidente de la República. Era una cosa además exclusiva para unos actores de nuestro conflicto, los agentes del Estado. Nada de eso quedó, nada, ni va a quedar hoy, ni mañana, ni en el año. Y ese es el acuerdo. No se pasa una modificación. A este proyecto. Y ahí estaremos en este proyecto. Y ellos, como cualquier partido, puede presentar otros proyectos. Y ahí estará esa comisión primera dura, ruda. Y también hay que mencionar, senadora, que los asuntos estructurales y que están en la Constitución que no se pueden modificar, no se pueden por proposiciones incluirle o quitarle. Pero, por ejemplo, si había que exhortar, y yo se lo decía ahorita, que qué bueno que pareciera el día de mañana una proposición que no fueran 14, sino 19 o 20 magistrados. Pero, que entre más magistrados, más garantías. Yo pienso que eso no afecta a lo estructural. Que no hay un compromiso en no hacer modificaciones, sino en no hacer modificaciones frente al tema de responsabilidades militares. Eso no quiere decir que más adelante no se puede hacer otra modificación. Solo se modifican aquí los acuerdos los tenemos, ¿o no? Sí, pero es en este proyecto. O sea, acá el Centro Democrático se reservó su derecho a presentar otros proyectos para seguir transformando el acuerdo. Porque eso no se puede cercenar a nadie. Lo entendemos. Entonces, me voy a la pausa, seguimos hablando y aprovechando esta oportunidad para seguirles explicando cómo es que funciona la JEP. Es todo un sistema de justicia transicional separado, nuevas salas, nuevos procedimientos, que va a existir por lo menos por 10 años más. Así que es una realidad que cada vez más gente está aceptando, como aquí los amigos del Centro Democrático. Así que hay que tomarse el tiempo de entender cómo funciona. No es aceptando, es partiendo de la base, que es lo que hay. Es lo que hay. Resignado, resignación. Si eso no es aceptarlo, realidad. es una realidad. Me voy a la pausa, ya volvemos. Interpreto eso como es lo que hay y para allá hay que... Seguimos en Zona Franca, son las 9:41, estamos hablando del hecho político de esta semana. Más allá de la reforma tributaria, será dolorosa, pasará, pero lo que pasó esta semana con la JEP tiene consecuencias duraderas en este país, consecuencias políticas y para la implementación del acuerdo de paz. Además del texto puntual de cuántos magistrados, quién los elige, hubo un acuerdo político detrás de toda esta reunión, de este trámite, y es el siguiente, y aplica para el futuro. Entonces, esta propuesta que se aprobó en Comisión Primera no se incluirá ningún tema nuevo en el trámite de este acto legislativo. Ni nuevo ni archivado, ni lo que ya les negamos, eso tampoco. Las propuestas al texto aprobado serán discutidas en una mesa multipartidista, es decir, seguirán discutiendo la FARC, Uribe, Petro, los Verdes, Liberales, Cambio Radical, la U, los conservadores. Las bancadas podrán seguir discutiendo sobre el número de magistrados. Este va a ser un tema contencioso, ya lo anunciaba aquí Guillermo Rodríguez, el número de magistrados que se van a poder incluir a la JEP va a ser un tema de mucho tire y afloje. Entre más garantías. Y los partidos podrán tramitar por aparte otros proyectos sobre la JEP. Y este último, solamente déjeme decir que surge este acuerdo político porque el Centro Democrático no pudo sacar adelante su propuesta de modificación de la JEP solo. El Centro Democrático tuvo que sentarse con Petro, con la FARC, con los otros partidos para poder pasar Pero eso. a mí me parece que eso es un triunfo del Centro Democrático, porque ellos promovieron el proyecto inicial. Mire, es que la gran preocupación... Desde luego, la mayor es una pequeña preocupación, victoria. y mirando al militar de a pie, es que se ha juzgado por un magistrado de ideología de izquierda.
No. Pónganse los zapatos de esa persona. No, Julián, obviamente que el centro, al tratar de proteger a las fuerzas militares, lo que quiere es magistrados imparciales. Y mire, y eso también le da legitimidad a la JEP, porque le está dando confianza a los militares. Los que quieren ir a la JEP, bien lo pueden hacer, pero van a encontrar una garantía, y pienso que es fundamental. Y es un triunfo, así no lo quieran reconocer, del uribismo. ¿Y usted qué? Para mí sí es un triunfo del uribismo, porque avanza la modificación de los acuerdos. Pero Pacho, pero no fue una planadora. Dime en qué artículo del acuerdo dice 38 magistrados. Hubiera podido ser mejor que el acuerdo fuera a presentar un nuevo proyecto y que se terminara de hundir ese adefesio que presentó Paloma Valencia. Pero bueno, también los senadores son los senadores, ellos toman sus decisiones, llegar a un acuerdo político. Hay que reconocer que efectivamente no es el proyecto de JEP paramilitares, pero avanza en la modificación. ¿En qué sentido? Y acá el doctor lo plantea claramente. El tema del número de magistrados no es un tema meramente cuantitativo, sino puede ser un salto cualitativo. Acá el acuerdo era que la justicia ordinaria no le metía la mano a la JEP. Ese fue el acuerdo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque así como los señores militares dicen tener prevenciones con unos supuestos magistrados de izquierda, nosotros no es que tengamos prevenciones, nosotros tenemos historias de derecho penal del enemigo aplicado, y tenemos historias de persecución política como la que hace el fiscal Martínez. Sí, entonces decíamos que la JEP fuera autónoma de la rama judicial, de la justicia ordinaria. Con esto se empieza a meter la justicia ordinaria dentro de la JEP. Lo que pasa es que a las FARC les incomoda que el fiscal cumpla con la ley y lamentablemente él tiene que cumplir la Constitución. Allanar la JEP es cumplir con la ley. Porque es que él tiene la función legítima de la Constitución de la acción penal. Entonces, aquí hay unos choques de decir mentiras. Él no puede omitir la acción penal. Tiene que ir adelante. Decir mentiras. Pero decir que el fiscal Martínez está actuando ilegalmente, eso es una responsabilidad. Pero aquí Julián, hay unos choques de le tocó echar competencias. para atrás el allanamiento. Exactamente. Así fue el abuso de poder que tuvo que retractar. Pero eso no es abuso de poder, es una actuación de investigación. Que la fiscal tiene la potestad de hacerlo o no. Lo importante es desarrollar la acción penal dentro de los ámbitos de la Constitución. Tengo una pregunta de una televidente que se la dirigen a usted. Y es una pregunta para la senadora Angélica Nancy Fiallo Araque. Entonces, en cada sala y secciones de la JEP estarán 2 magistrados nuevos de derecho operacional que serán los únicos competentes para conocer y pronunciarse por los casos de la fuerza pública, y es la corrección que usted me hizo a mí hace un momento. No son para la fuerza pública, sino simplemente entran a nutrir el acervo que ya está, ¿cierto? No, Nancy, no van a ser magistrados para la fuerza pública, no y no. Hoy son 5 que conocen de todo. Ahora van a ser 7 que conocerán de todo. Ahí se dice que es deseable, o la palabra, que conozcan de derecho internacional humanitario, derechos humanos y derecho operacional. Pero no es obligatorio. No, que es posible. Deseable. Pues se puede. Se puede. Le quiero decir una cosa. Hoy es magistrado de la JEP. Camilo Suárez se llama el magistrado, fue presidente de la Justicia Penal Militar de Colombia. Pero tiene ideología izquierda. Conoce y es experto en derecho operacional. De izquierda no ¿Usted debe le parece tener Eduardo un Cifuentes yo no puedo hacer esas apreciaciones subjetivas, pero sí le puedo decir a la senadora, pero sí le puedo decir a la senadora que venga, sí, allá voy, pero yo valoro mucho el comité de escogencia que operó. Senadora, pero que venga de la justicia penal militar no es garantía de que tenga una ideología de izquierda o de derecha. Eso no es una garantía. Muchos creerían o harían ese juicio así como subjetivo, ustedes tienen el prejuicio de que sos de izquierda. No, es que no es un prejuicio. Y esto parte de lo que mencionaba Dani, que es la escogencia, cómo fue el protocolo de escogencia, que no quiero entrar a esa discusión. Fue un comité de escogencia muy similar a este. Un detalle. Compuesto por... ¿Cómo fue el comité de escogencia actual? Francisco Acuña, hubo varios extranjeros. Por Colombia estuvieron 2 personas. Hubo un delegado de la Corte Suprema de Justicia, Pacho. Ahí ya estuvo alguien de la justicia ordinaria de nuestro país. Un delegado. Y le traduzco. ¿Qué quiere decir comité interinstitucional? El nuevo comité de escogencia
Los presidentes de las tres cortes, luego no hay ninguna diferencia ahí para ser el mismo. Y en el otro comité estaba un delegado del Consejo de Derechos Humanos de la Unión Europea. Hubo una delegada de las universidades del sector científico de Colombia, Claudia Vaca. Soy admiradora de ella, sincera amiga. Yo la conozco por lo que escribe en El Despertador. Sí, pero era quien gobernaba prácticamente ese comité y era quien hacía pronunciamientos públicos y claro, era la vocera. Era la vocera. O sea, a mí eso me generaba urticaria, la verdad. Pero sabes que pero yo quiero decirle a la gente con los de las FARC y les dieran también línea ideológica. Yo creo que eso es impresentable. El ex magistrado, el expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, es un radical de bolsillo de las FARC. Mire, lo que creo es que la escogencia no fue parcial. Contésteme, y de allí, por eso no. Cifuentes, yo no voy a juzgar si Eduardo es de izquierda o de derecha. Pero lo que sí puedo decir es que la escogencia, ojo con esto, que es lo que da la imparcialidad a los magistrados, porque eso se trata, no fue hecha de una manera totalmente objetiva. Es mi concepto. Es impresentable que el comité de escogencia se reúna con las FARC, o sea, con los victimarios. ¿Por qué no lo hicieron con los militares? Doctor, ¿Por qué no lo hicieron con los militares? ¿Cuándo vimos al comité de escogencia reuniéndose con los militares? Jamás. O con las víctimas, pero ¿por qué con las FARC? Eso le quita legitimidad. Eso le quita legitimidad. Esas son muchas de las reservas que hay. A la derecha le da urticaria todavía reconocer que las FARC son un actor político. Lo son. Son firmantes de un acuerdo y era necesario reunirse con ellos como con el Estado colombiano. A ver, yo quiero dejar aquí, antes de irme a la pausa, dame la segunda parte de la reforma que hizo a la JEP. Esto es un tema ya bastante técnico, pero es importante acerca de las confesiones. Y esta es la segunda modificación que hace. Para los procesos ante la sección de no reconocimiento, la sola confesión no podrá ser prueba suficiente para proferir condena en su contra. La información respecto de quienes sean mencionados en la confesión deberá ser contrastada con otras fuentes de información. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, ustedes los abogados nos explican por qué es que esto es tan importante. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:54 minutos. ¿Qué dice la gente en las calles bogotanas cuando ve esta foto de Uribe reunido con la FARC, con Iván Cepeda, con el Partido Verde? Esto es Zona Franca en la calle. ¿Qué opina de esta foto en la que están Uribe, está el señor Iván Cepeda, están algunos miembros de las FARC y llegaron a un acuerdo en medio de esa reunión? ¿Qué opina? Pues yo no creo que hayan llegado a ningún acuerdo. Una reunión debe ser más diplomática que cualquier cosa. En medio de todas esas polarizaciones que se han generado en la política, el haberse juntado, por lo menos eso ya es algo. Ya es ganancia, sí. Pues genial que hablen y dialoguen, ¿no? Positivo, ¿cierto? Sí, sí. Todos son iguales de malos. Bueno, pues falta ver qué hay de trasfondo de eso, porque pues las cortinas de humo siempre han existido y ahí es lo que nos quieren mostrar a nosotros. Interesante en el sentido que puedan sentarse como las dos partes del conflicto, sin embargo, pues habría que analizar qué se habla en esa mesa. En algún momento los extremos se van a tener que unir, cada polo se va a tener que unir y bueno, pues supongo que es parte del proceso. Estamos en un proceso, sí, estamos en un proceso de paz. Parte del proceso es entrar primero en discusión y después llegar a un consenso. Para la parte de la justicia especial y de salvar la sala de los militares me parece muy positivo porque muestra que por un objetivo claro se pueden acordar diferencias de pensamientos tan drásticas como eran las de ellos. Hoy se está conmemorando 20 años de la toma de MeToo y este es un país en donde eso no va a volver a suceder, entonces pues claramente el proceso de paz es muy importante. Zona Franca en la calle, efectivamente, a mí me encanta que la gente igual no come entera de ninguna reunión de políticos, ¿no? Así sean la FARC y Uribe no comen entero. ¿Usted qué decía ahí, Pacho? No, bueno, interesante que la gente empiece a asumir este clima posibilitado gracias al acuerdo, ¿no? Del intercambio político, el debate político. Ahora, yo creo que lo resumió muy bien un televidente, dijo, ahí no veo ningún acuerdo. Hay un acuerdo muy concreto, que es el que expone la doctora Lozano. Consideramos que es un acuerdo que altera el acuerdo de final de paz, ¿sí? Que no necesariamente va en positivo el acuerdo, sí. Eso nosotros lo seguimos ratificando. Y nos preocupa, a propósito de los otros componentes del otro artículo, es... Lo de la confesión. De la confesión es que detrás del gran interés del uribismo por alterar el tema de la justicia, de la presentación de los militares en la JEP, tiene que ver con la verdad.
Y para nosotros, yo creo que la doctora Angélica es una mujer comprometida con este tema, es fundamental que esa JEP no era para las FARC, era para todos los actores del conflicto y para las víctimas, y para que las víctimas conocieran la verdad. Yo creo que acá no se puede alterar en ningún momento, ni en una ley reglamentaria posterior, el derecho de las víctimas de los crímenes de Estado de conocer la verdad plena y de todos los implicados en los crímenes de Estado. Y es que la JEP se convirtió de alguna forma en gran receptora de miembros de la fuerza pública. Tal vez tramitará más casos en sus distintas cortes de miembros de la fuerza pública que de las FARC. Esta es la cantidad de gente de la fuerza pública que ya está en la JEP. 1915 integrantes. Y este tuit es interesante porque la JEP se metió un poquito en la discusión que estaban teniendo ustedes en el Congreso y aquí le responde un poquito al uribismo. Yo lo resumo así, hay una contradicción. Mientras más militares se acogen a la JEP, los que quieren supuestamente defender a los militares, los querían sacar a una sala paralela. Pero eso no es cierto. Y no lo lograron. Muchos de los militares van a la JEP porque ven unas penas más benévolas y no. Una persona no va a ser tan estúpida de quedarse en un proceso ordinario para asumir una pena mucho más alta que la JEP. Yo creo que es una gran motivación. ¿Usted cree que muchos militares se van a ir y se van a dar el lapo de no reconocer y de someterse a una pena de 20 años de prisión? El aumento de militares en la JEP no quiere decir que todos vayan a reconocer. Gran parte de esa mayoría va a decir, no hice los hechos. Pero obviamente que ven una oportunidad en la JEP de tener unas penas más benévolas. Yo creo que ese es el espíritu más bien de esas cifras que tenemos. Recordémosle a la gente que incluso si usted no reconoce la verdad, si es vencido en juicio en la JEP y le dicen, sí, usted sí hizo lo que dice que no hizo, usted va a tener una pena máxima de 20 años. Y estas son muchas personas. Por ejemplo, el general Rito Alejo del Río, que ya tenía una pena superior a 40 años de prisión. Sí, hay situaciones que son un poco más benévolas y garantistas en la justicia transicional que en la justicia ordinaria. Por eso, pues, muchos militares o miembros de fuerza pública o agentes del Estado pueden ver mayores garantías allí, pero pues existen reservas y como siguen existiendo esas reservas, pues por eso se impulsa la posibilidad de tener mayor número de magistrados y ojalá con la experticia técnica que tengan una formación en derecho operacional, que es muy importante para circunstancias prácticas. Miren, yo pienso que este es un tema de impunidad. Entonces la gente ve impunidad en la JEP, inmediatamente decía, no, pues si allá van a dar penas más flexibles, yo me voy para allá. ¿Y eso cómo se demuestra? Muchos delincuentes que no tienen que ver nada con el conflicto armado se quieren ir para la JEP. Qué coincidencia, Estamos llegando al debate que es, Daniel, es que la JEP es un paradigma. Porque ven una posibilidad de impunidad. Es que lo que no quiero entender es que la JEP propone un paradigma distinto de justicia. Justicia no es cárcel. Justicia no es venganza, justicia es verdad y reparación. Y eso para todos se verá en la práctica. Angélica, cierre usted el programa y le pregunto, ¿cómo va a ser este trámite de aquí en adelante? ¿Qué tantas, es decir, nos ponemos contentos? No comparto las opiniones de Julián y Guillermo en el tema de impunidad en la JEP. No, lo que necesitamos para cerrar las heridas de 60 años de conflicto, de guerra, de dolor, de todos los lados, es la verdad. La verdad es la que nos va a permitir pasar la página, reconciliarnos. Muchas víctimas lo que quieren saber es qué pasó, cuándo, dónde y por qué. Y están empezando a salir estos testimonios de las víctimas, ¿no? Y esos incentivos que da la JEP es cuente la verdad y toda la verdad. De modo que no se trata de impunidad. Las FARC dijeron algo muy bonito y fuerte en la reunión y es esto no es para intercambiar impunidades. No es que bajémosle a ellos y bajémosle a nosotros y cambiemos impunidad. Porque no, eso no pasó ni lo vamos a permitir, porque lo que necesita es verdad, los estándares más altos de verdad. Yo creo que para que esto no vuelva a pasar. El tiempo nos dará la razón cuando comienza a operar la justicia especial. ¿Qué sigue, Daniel? Y nos dará la razón, seguramente. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Siguen 7 largos y eternos debates, son 2 artículos, no habrá temas nuevos, se pulirán esos 2 artículos. Esté usted en la jugada, lea, estudie, exija, esté encima de nosotros, vuelva a hacer otro programa en unos meses, pero pueden tener la certeza, defendemos el acuerdo de paz integralmente y senadora, muchas gracias a ustedes, señores. Y que la JEP cumpla su labor sin constreñimientos, es lo que también esperamos. Claro. Tenemos 10 años prorrogables por 5 más, ¿cierto? Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.